El hormigón, también llamado el concreto, es un material de construcción formado por una mezcla de cemento, agua, áridos, arena y grava, y en algunos casos aditivos. Al endurecerse adquiere una consistencia similar a la piedra. Se destaca por su gran resistencia a la compresión, su durabilidad y su capacidad de adaptarse a distintas formas cuando está fresco, siendo esencial en cimientos, estructuras y pavimentos. La consistencia del hormigón seco se define por presentar un asentamiento en el cono de Abraham de 0 a 2 centímetros. La trabajabilidad es muy baja, prácticamente casi nula sin alguna compactación. Contiene un mínimo de agua suficiente solo para la hidratación del cemento. La textura es seca, áspera y disgregable al tacto. El comportamiento tiende a desmoronarse si no se somete a una vibración o presión. La compactación es indispensable para lograr cohesión y resistencia estructural. Se aplica comúnmente en lo que es las cimentaciones como zapatas aisladas o corridas, losas de concreto, pisos y entrepisos, vigas y columnas de tamaño medio, como también en elementos estructurales donde se necesita buena colocación sin complicaciones, o en obras donde no se requiera una fluidez excesiva, pero sí una buena adaptación. El hormigón seco se usa comúnmente en fabricación de bloques, adoquines, bordillos, donde se requiere un desmolde rápido. También en soleras, pisos industriales, alta resistencia al desgaste. En cimentaciones superficiales y pequeños muros se busca una mezcla firme y estable. También en pavimentos de hormigón, especialmente en zonas de alto tránsito, como también en elementos prefabricados estructurales y no estructurales. Baja relación entre agua y cemento. Retracción, lo que reduce el riesgo de fisuras y grietas. Por durabilidad frente a agentes externos. Un fraguado rápido y desmolde eficiente, optimizando tiempos de producción. Un mejor control dimensional en piezas prefabricadas. También la vibración mecánica de alta frecuencia o amplitud. Los métodos permiten eliminar el aire atrapado, mejorando la unión entre partículas y asegurar una estructura interna densa y resistente. La consistencia del hormigón plástico es un estado intermedio, manejabilidad, que no es demasiado seco ni demasiado fluido. Se caracteriza por presentar un asentamiento sloop de aproximadamente 2 a 6 centímetros o 3 a 5 centímetros, dependiendo de la normativa utilizada. La bajabilidad es media, que facilita su manipulación en obra. Su textura es homogénea, adhesiva y moldeable. Clara una mezcla espesa. El comportamiento mantiene forma, pero se adapta fácilmente al encofrado. La compactación requiere un vibrado ligero o moderado para eliminar vacíos. Las ventajas de este tipo de consistencia son el buen equilibrio entre resistencia y facilidad de uso. Permite la colocación más rápida y uniforme. Reduce el riesgo de segregación si está bien dosificado. Facilita el trabajo en obras sin necesidad de equipos muy complejos. El acero de refuerzo. Es importante no confundir la consistencia plástica con el llamado asentamiento plástico como problema. Este último se refiere a la aparición de fisuras en el hormigón fresco como el poco tiempo después de haber sido colocado. Estas fisuras suelen producirse por exceso de agua, que es la exudación, evaporación rápida del agua superficial, falta de curado adecuado, condiciones ambientales como calor o viento. Eso es recomendable, aunque el hormigón tenga una buena consistencia plástica. Es importante cuidarlo después del vaciado para evitar este tipo de fallas. El uso y comportamiento en obra. En la práctica, este tipo de hormigón tiene una buena consistencia que muchos comparan con la avena espesa, ya que es suficientemente suave para trabajarla, pero lo bastante firme para mantenerse estable. Se utiliza una proporción de agua adecuada que permite que la mezcla sea maleable sin llegar a separarse o segregarse, logrando así un buen desempeño tanto en colocación como en resistencia final. La consistencia del hormigón blando. La consistencia del hormigón blando se define por presentar asentamientos aproximados de 5 a 9 centímetros o de 6 a 9 según las normas
de la EHE en el cono de Abraham. Este tipo de mezcla es trabajada media alta, lo que hace bastante práctico en obras. Se considera una mezcla plástica manejable, ideal para elementos estructurales de pilares, alcenas, losas, muros, generalmente. El procedimiento consiste en llevar el cono a una mezcla, tirarlo cuidadosamente. El ascenso del hormigón es lento y su secado es natural del aire libre. Características es de una mezcla equilibrada, ni tan seca ni tan fluida, es muy trabajable, que facilita en colocar en obras que poseen estructuras homogéneas y cohesivas. Se adapta a los encofrados y armados. Uso en pilares, columnas, tejas estructurales y losas armadas. Hormigón fluido. La mezcla del hormigón fluido es altamente manejable, caracterizada por asentar en conos de Abraham aproximadamente 10 a 15 centímetros. Algunos llegan a ser de 16 a 20. Distingue por tener consistencia plástica y líquida que lo permite adaptarse fácilmente a moldes. Este hormigón es específicamente utilizado. Hay cantidades de armaduras o zonas combinadas fluir entre los elementos con total facilidad. Características. Normalmente son de 10 a 15. Su blanda es de 6 a 9 centímetros. La fluida es de 10 a 15. Líquida de 15 a 20 centímetros. Su textura, este hormigón es suave y áspero, casi líquido. Su comportamiento es como es líquido, no necesita tanto, es poca la vibración que tiene para que llegue a lugares que puedan ser inalcanzables, ya sea en un molde. Proceso de fabricación del hormigón, especialmente el premezclado. Es un proceso de ingeniería de precisión que sigue las etapas. Dosificación, medición exacta por el peso de los componentes: agua, cemento, aditivos, áridos. El hormigón fluido es una dosificación crítica que evita la agregación. Amasado. Se realiza en placas centralizadas con mezcladoras de doble eje o directamente en camiones de hormigones. El tiempo del mezclado suele oscilar entre 60 a 90 segundos de garantizar el mezclado. Transporte. Debe realizarse en camiones de cuba que mantengan la mezcla en agitación constante para evitar los componentes que se secarán o comience el fraguado prematuro. Del hormigón en estado fresco son las que determinan su comportamiento durante la puesta en obra. Docilidad, la facilidad de colocar y compactar. Homogeneidad, capacidad de mantener los áridos y las pastas unidos sin que se endurezca. Segregación, la separación de los materiales o acceso al agua de la superficie en su estado endurecido son las que garantizan que se añade la estructura a lo largo del plazo. Resiste compresión. Medidas principales. Medidas suavemente a los 28 días. Durabilidad de resistencia a humedad, ciclo de hielo, ventisca. Densidad generalmente entre 2.300 y 2.500 kilogramos por metro cúbico. Los hormigones normales. La adherencia del concreto es la propiedad que le permite unirse firmemente a otros materiales de construcción, principalmente al acero de refuerzo, aunque también al ladrillo, bloques y piedra. Esta unión llega a ser fundamental porque permite que todos los elementos trabajen como un solo sistema estructural, transmitiendo correctamente las cargas y evitando fallas por separación o deslizamiento entre materiales. Una buena adherencia garantiza mayor seguridad y durabilidad de las estructuras.
Dentro de la adherencia del concreto existen ciertos aditivos que ayudan a mejorar dicha adherencia. Los aditivos son sustancias que se incorporan a la mezcla del concreto para mejorar sus propiedades. En el caso de la adherencia, estos aditivos aumentan la capacidad del concreto para unirse a otros materiales y mejorar su comportamiento estructural. También ayuda a incrementar la cohesión interna, la resistencia y la durabilidad del concreto, lo que es especialmente importante en reparaciones, recubrimientos y estructuras expuestas a condiciones exigentes. Dentro de los aditivos encontramos tres principales que ayudan a mejorar la adherencia. El primero es látex SBR, estireno butadieno, que mejora significativamente la adherencia entre el concreto y otras superficies y aumenta la impermeabilidad como también la resistencia. El segundo es el látex acrílico, que incrementa también la adherencia y de cierta manera la flexibilidad del concreto. Se utiliza mayormente en reparaciones o en recubrimiento. Tercero es el humo de sílice, que aumenta la cohesión de la mezcla y la adherencia del acero de refuerzo. Obviamente mejora la resistencia mecánica y la durabilidad. Variaciones del volumen del concreto. Las variaciones del volumen del concreto son cambios que sufre el concreto debido a factores físicos, químicos o ambientales. Estos cambios pueden provocar deformaciones, fisuras o daños en la estructura si no se controlan adecuadamente. Tenemos 4 puntos. Primero es acción de calor, que se produce cuando el concreto cambia de volumen por variaciones de temperatura. Al aumentar el calor, el concreto se expande y al enfriarse se contrae. Si estos cambios son muy bruscos o muy seguidos, pueden aparecer grietas que están detalladas en la imagen. Retracción de fraguado. Es muy común saber que cuando hay un concreto nuevo o recién aplicado, es importante humedecerlo o hidratarlo periódicamente, ya que cuando el concreto pierde agua o es muy pobre en la mezcla, provoca la disminución del volumen, lo que puede generar fisuras superficiales o, en peores casos, fisuras internas. Acciones eléctricas. Se presentan cuando el concreto está expuesto a corrientes eléctricas o ambientes conductores, especialmente en condiciones de humedad. Estas corrientes aceleran la corrosión del acero de refuerzo, lo que genera expansión interna y por ende fisuras, desprendimiento, es decir, el concreto se frega totalmente. Acciones químicas. Se produce cuando el concreto entra en contacto con sustancias agresivas como sulfatos del suelo o del agua, dióxido de carbono del aire o sales. Estas reacciones químicas alteran la estructura interna del concreto, provocando expansión, pérdida de resistencia y deterioro progresivo. Ensayos del hormigón. Existen dos tipos de pruebas o estudios del hormigón. El primero es un ensayo que es el cono de Abrams. El cono de Abrams es un ensayo que se utiliza para medir la consistencia o la consistencia del concreto en estado fresco. Consiste en llenar un molde en forma de cono con concreto, compactarlo y luego retirar el molde para observar cuánto se deforma la mezcla. El resultado lógicamente indica qué tan fluido o rígido es el concreto, lo cual es importante para asegurar su correcta colocación en obra. Como segundo punto tenemos las probetas del concreto o ensayo de compresión. Las probetas de concreto se utilizan para determinar la resistencia del material ya endurecido y se elaboran con muestras cilíndricas o cúbicas en otros casos, que se curan o se hace el procedimiento de fraguado durante un tiempo hasta que logre conseguir una dureza aceptable. Luego se someten a una carga en una máquina de compresión hasta su ruptura. Una vez ocurre la ruptura, se utiliza una fórmula la cual
Está graficada en la diapositiva una imagen la cual ayuda para saber cuántos kilogramos sobre centímetros cuadrados aguanta dicha mezcla. Ahora vamos con el uso y aplicaciones del concreto. El concreto es un material de construcción que es ampliamente utilizado por su resistencia, durabilidad y versatilidad, lo que permite su aplicación en la arquitectura, el diseño, el arte, la ingeniería y otros campos. Como primer punto tenemos la capilla de Notre Dame du Haut de Le Corbusier en Francia. Es una obra muy icónica del modernismo religioso hecha en hormigón armado. Tiene formas escultóricas y expresivas, uso del concreto como elemento principal y una arquitectura moderna con fuerte carga simbólica. Como segundo ejemplo tenemos la unidad habitacional de Marsella de Le Corbusier. Es un ejemplo clave del brutalismo y vivienda colectiva también hecha en hormigón armado. Usa el concreto como estructura principal, tiene un diseño funcional y comunitario, un estilo claramente brutalista. Como tercer ejemplo tenemos el Museo Judío de Berlín, hecho por Daniel Libeskind en Alemania. Sus características es los muros de concreto, formas fragmentadas y angulares y espacios vacíos con significado. Seguimos con el uso del hormigón, en este caso en el diseño. Como primer ejemplo tenemos a Le Corbusier y el mobiliario que usó en la unidad habitacional de Marsella. Aunque Le Corbusier es principalmente arquitecto, él logró integrar el concreto en el diseño del mobiliario urbano dentro de sus proyectos. Una de las características es que usó el hormigón en bancas y, como les dije, en elementos urbanos. Integró el mobiliario con la arquitectura, hizo un diseño funcional y tuvo un estilo moderno y brutalista. Como segundo ejemplo tenemos los muebles de concreto de Bjarne Thorson, diseños de mobiliario en concreto enfocados en la funcionalidad, en la ergonomía y realmente en el uso real, sin tantos fines decorativos o artísticos. Usó el hormigón en mesas, bancas y objetos funcionales, todo con un diseño minimalista del estilo escandinavo. Tuvo prioridad en la utilidad y la resistencia y usó líneas simples y artísticas. Objetos de concreto de Hela Gongerius. Diseño de objetos funcionales en concreto como bandejas, soportes y elementos domésticos. Es diseño industrial aplicado. Una de las características es el diseño funcional y en cierta parte es un diseño experimental que tiene una estética simple, utilitaria y trató de innovar o trató de explorar nuevas texturas y materiales en todo este tipo de objetos. Bueno, ahora con el arte tenemos como primer ejemplo a House de Rachel Waite Reed. Es una de las obras más importantes del arte contemporáneo. Una de las obras más importantes del arte contemporáneo hecho en concreto. Consiste en el moldeado en hormigón del interior de una casa, creando un vacío sólido. Como segundo ejemplo tenemos a Silhouette de Pablo Picasso y Carl Nesjar. Es una escultura monumental en concreto realizada con técnicas de arenado sobre hormigón, basada en dibujos de Pablo Picasso. Como tercer ejemplo tenemos a Rose B. Simpson con su obra Counterculture. Es una serie de culturas contemporáneas hechas en concreto pigmentado que representan figuras humanas de gran escala. Bueno, continuamos con ingeniería. Como primer ejemplo tenemos el puente de la bahía de Øresund en Dinamarca, Suecia. Es una megaestructura que combina un puente y un túnel entre Dinamarca y Suecia. Como parte de las características se tiene el uso del hormigón en pilas y viaductos, cimentaciones especiales en ambiente marino, diseño combinado entre puente y túnel más una isla artificial. Soporta tráfico vehicular y ferroviario. Como segundo ejemplo, la represa de Itaipú entre Brasil y Paraguay.
una de las mayores represas hidroeléctricas del mundo, construida casi totalmente en hormigón. Como tercer ejemplo, el Metro de Londres, más que nada la infraestructura subterránea que está 100%, hecho de concreto. Es un sistema de transporte subterráneo donde el concreto se usa en túneles, estaciones y revestimientos estructurales. En otros tipos de uso, uno de los principales son los prefabricados de concreto, la fabricación de elementos estructurales, ya sea como bloques, vigas, losas que se producen en masa, entonces que reduce considerablemente el tiempo de construcción de algún edificio, hospital, etc. Como segundo ejemplo, obras de protección